administrada. Por lo tanto, han equivocado un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos a José Manuel Saavedra. Él es consultor político, es peruano, se encuentra con nosotros y vamos a hacer un análisis sobre la situación de América Latina, pero debemos empezar con el Perú. ¿Cuándo logra estabilidad política el Perú? Bueno, estamos en una crisis permanente política ocasionada por el presidente de la República y Fernando, hoy la fiscal de la Nación ha presentado ya la acusación constitucional al presidente Pedro Castillo por liderar una organización criminal. Es lamentable y vergonzoso además para los peruanos, pero es lo que la fiscal de la Nación está solicitando, la inhabilitación del presidente de la República, o sea, la suspensión de sus funciones para que pueda acogerse ya al proceso de justicia. A diferencia de otros países en donde no se puede indagar en ese momento a quién es presidente o vicepresidente y tiene que esperar, por ejemplo, el proceso y peor aún, digamos, la sanción cuando deje el cargo. En el caso del Perú, podría quedarse afuera a través de esta forma legal el presidente Pedro Castillo. Solo si el Congreso lo autoriza. Esta demanda constitucional va al Congreso, a la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo tienen que aprobar en comisión. Yo creo que eso se va a dar porque la comisión es de oposición y pasaría luego al Pleno del Congreso para debatir justamente la acusación. La diferencia con la vacancia es que para la vacancia se necesita 87 votos. Para este tipo de acusación constitucional entiendo que son 10 a 11 votos menos, con lo cual esos votos sí cuenta la oposición para poder suspender de sus funciones al presidente de la República por aproximadamente, ya dependerá cuánto pidan los legisladores, pero estamos hablando de unos 4 o 5 años de inhabilitación política, con lo cual automáticamente deja de ser presidente. Ha estado caminando al filo de la cornisa el presidente Pedro Castillo desde el inicio del régimen y actualmente incluso pues hay imputaciones en contra de su esposa, de su cuñada también. Así es, la cuñada y de gente muy cercana a él. La cuñada de él está en la cárcel en este momento con una prisión preventiva de 36 meses. Cuñada que además vive con él, creo, que vive ¿no? con él y que él la considera como su hija, que está acusada por tráfico de influencias y porque ella ha realizado cerca de 20 depósitos de dinero a cuentas de un alcalde de una región del sur, acá de frontera con Ecuador, de Cajamarca, un alcalde de un distrito en el cual se ha beneficiado económicamente y ella es parte justamente de esa organización criminal que la fiscal de la Nación está sustentando y pidiendo la, pues obviamente, carcelación de Pedro Castillo, ¿no? Hay que recalcar acá que Bruno Pacheco, su ex asesor presidencial, también está ya en manos de la justicia como colaborador eficaz y es el que ha Él fue al que le encontraron dinero en el baño de Palacio de Gobierno. Efectivamente, que creo que lo comentamos aquí hace unos meses atrás. Sí. Él, justamente, ese dinero es producto del pago de ascensos de policías que querían llegar a ser generales. Él ha declarado y develado además de que se vendieron los puestos de ministros y de funcionarios de altos cargos y ha indicado además algo insólito, Fernando, y que da vergüenza contarlo acá al pueblo ecuatoriano, pero vendieron el cargo de un ministro, se equivocaron, hicieron juramentar al que no era el ministro y lo hicieron renunciar a las 2 semanas porque era el que no había pagado, ¿no? Entonces, eso está en investigación, pero ya es declarado pues por el señor Bruno Pacheco, que está de colaborador eficaz en este momento. Yo he dicho permanentemente que hay institucionalidad en el Perú, por eso ha progresado. No hay impunidad, porque finalmente los presidentes sí van a la cárcel, los ministros también y familiares de los presidentes. Esto quiero que se tome muy en cuenta, porque soy repetitivo, pero muchas veces pueden decir el señor está equivocado, porque las noticias que vienen del Perú son diferentes. Las que tú acabas de dar acá también parecerían diferentes, pero no.
si pensamos en que finalmente van presos es porque hay institucionalidad, son juzgados y no importa por más encumbrados que sean esos personajes. Sí, vale lo la bueno pena acá dejar que en claro esto. Funciona la independencia de poderes. Hoy el Ministerio Público y básicamente el Poder Judicial tiene una independencia respecto al presidente Castillo, o sea, no hay injerencia política. Se trató de hacer una campaña de difamación contra la fiscal Patricia Benavides, inventando cosas que al final no eran ciertas, pero la fiscal ha salido fortalecida y bueno, eso permite que en el Perú sigan funcionando las instituciones. Acá hay que resaltar además, hemos tenido elecciones municipales el domingo pasado. En la ciudad de Lima ha ganado el señor Rafael López Aliaga, es candidato presidencial, es un partido de Renovación Popular opositor a Castillo, y él ha declarado en sus primeras declaraciones, ha dicho de que él no se va a sentar ni se va a reunir con un presidente que es líder de una organización criminal y le ha pedido que renuncie a la presidencia. Estamos hablando del alcalde de Lima. ¿Cuántos habitantes tiene en la actualidad? 10 millones de habitantes. Más 1 millón de la migración que ha habido venezolana. O sea, estamos hablando de 11 millones ya de habitantes que tiene la ciudad de Lima, con muchos problemas, falta de agua potable en algunos sectores, tema de transporte colapsado y un problema que creo que es global, que es el tema de la inseguridad ciudadana, muy fuerte, sobre todo en América Latina. Ahora bien, hemos hablado brevemente del tema político y también hemos revelado esto de la corrupción. Y solo hay que recordar que hubo un expresidente, Alan García, que se suicidó por temas de corrupción y hay varios presidentes que están en la cárcel y otros que pueden ir a la cárcel dentro de poco tiempo. Sin embargo, la parte económica ha funcionado. ¿Y qué ha sucedido desde que inició el gobierno de Pedro Castillo? Que se decía que la inversión va a salir del Perú y va a ir a otros países, incluso podrían venir al Ecuador. ¿Qué está sucediendo? Bueno, en el tema de las inversiones sí es lamentable, o sea, han salido 20.000 millones de dólares, la cifra que el presidente Lasso quería en 5 años traer al Ecuador. Pedro Castillo los ha expulsado en 5 meses. En solamente 5 a 8 meses ya teníamos 16.000 millones de dólares y hoy han salido 20.000 millones de dólares en un año de gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Eso es lamentable porque ha frenado en temas de minería. Hoy la inversión minera está completamente paralizada en Perú. En temas de agroexportación también con muchos conflictos por las reformas agrarias que quiere hacer el régimen de Castillo y que los agroexportadores miran con mucha, atención a Ecuador por la cantidad de tierras y la calidad de tierras que tiene en este momento el Ecuador y los posibles tratados de libre comercio que se estarían firmando en los próximos meses en Ecuador con diversos países, ¿no? El tema del TLC, los tratados Asia-Pacífico y todo estos tratados de libre comercio que lo único que permiten es generar más empleos de trabajo. Eso tiene que tener la gente consciente. Bueno, lo que ocurrió con el Perú es excepcional porque Perú produce donde antes había arena. Eran terrenos áridos, ahora es un emporio de productos agrícolas de exportación. Así que pretender hacer algo diferente sería terrible pues, en el Perú, por temas ideológicos o por falta de capacidad gubernamental. Sin embargo, bueno, lamentablemente el ruido político, los pésimos funcionarios que tiene el gobierno, que son gente que no está preparada para ser ministro ni para ser directores de entidades importantes del Estado, ha traído como consecuencia que se paraliza la inversión. Sin embargo, el Perú sigue creciendo. Este año no vamos a crecer a lo que necesitábamos crecer, pero vamos a seguir creciendo a un 2%, lamentablemente. Pero bueno, también hay que considerar que tenemos un fenómeno global que es el tema de la crisis alimentaria. Hay un impacto, ¿no?, que viene y fíjate, Fernando, desde el extranjero. En este momento se celebra la 52 Asamblea de la OEA. Se dio días atrás, precisamente. No, así es. Entonces, que han ido, bueno, representantes de todo. Los cancilleres, porque estamos hablando de que fue una asamblea general. Así es, la asamblea general. Anthony Blinken estuvo, nada menos que el secretario de Estado norteamericano. Así es, también estuvo. Hubo un incidente por el tema de que Juan Guaidó quería mandar un representante, fue denegado, obviamente, pero aquí hubo muchas críticas hacia el secretario general de la OEA, el señor Almagro, en Perú, porque blindó al presidente Castillo, ¿no?, manifestando que era un presidente que se encontraba preocupado por el crecimiento del país, ¿no? Entonces eso ha causado una
fuerte movilización de ciudadanos y de gente que ha salido a protestar y por todo este tema de que ha ocurrido en la Asamblea. Recordemos en la OEA, que en algún ¿no? momento también le dio un espaldarazo nada menos que a Evo Morales. Sí, el señor Almagro tiene, digamos, ya malos antecedentes. Una comisión, Rafael López Aliaga, actual alcalde virtual de Lima, protestó con otras personas en la OEA y Almagro no quiso recibirlo para escuchar que había habido un fraude en el Perú, o sea, ni siquiera le abrieron la puerta. Entonces, este escenario ha sido complicado, pero yo creo que han habido buenos acuerdos también en esta asamblea en cuanto a temas de cooperación y en cuanto a temas de enfrentar a la crisis alimentaria que existe en este momento en América Latina. Como sabemos, la escasez de la uria ha afectado ha impactado a países productores agrícolas, porque la uria viene precisamente de Ucrania, ¿no? Así es, específicamente de Ucrania. Entonces hay acuerdos y proyectos de colaboración entre diversos países para hacer justamente plantas ya con participación de diversos países, en las cuales son plantas petroquímicas, plantas que permitan la producción de la uria, y que esto creo que sería beneficioso, pero va a depender básicamente de la voluntad política de cada uno de los gobernantes de los países que estarían interesados en fomentar proyectos de infraestructura, proyectos de agua potable, de energía que tanto carecen en muchas partes de la región, y sobre todo proyectos que permitan garantizar la alimentación para los ciudadanos de América Latina. ¿Usted ve al presidente Castillo terminando la función o ya en esta ocasión sí piensa que puede dejar el sillón presidencial? Bueno, se abre una ventana. Yo creo que tiene más posibilidades de quedarse porque tiene un Congreso muy complaciente que para blindando cualquier tipo de investigación y que paran sobre todo votando en bloque para evitar la vacancia presidencial, que en cualquier otro Congreso peruano anterior ya el presidente por mucho menos ha sido vacado. Aquí hay pruebas fehacientes de actos de corrupción, de participación de la familia presidencial, de participación directa del presidente con acusaciones de los colaboradores eficaces, y que la incapacidad moral está demostrada, ¿no? Entonces es cuestión, yo creo, de que en esta próxima votación, que se daría en 3 semanas, ver realmente si es que han logrado ya el consenso. Entiendo que por la cantidad de votos ya se tendrían la cantidad de votos suficientes, pero Fernando, tú comprenderás que hay muchos parlamentarios que en el camino podrían torcerse por algunos intereses personales. José Manuel, muchas gracias por haber estado aquí en nuestro espacio de opinión. Vamos a la pausa, retornamos. Inicio de espacio publicitario. La Alcaldía informa que podrás acceder a todos los servicios del Hospital Bicentenario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí también podrás acceder a los servicios de Unidad de Enfermedades Infecciosas, Tomografía, Rayos X, Salud Mental, Fisioterapia. Trabajamos de corazón. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3216. CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Agradecemos la presencia del doctor Edgar Lama. Con él vamos a hablar sobre salud. Las políticas públicas de salud fueron desnudadas con el advenimiento del COVID. Recordemos todo lo que pasó en el Ecuador. Y eso, terminado el COVID, se entiende debería ser superado. Pero si seguimos con la misma forma, entonces vamos a ver gente reclamando en los hospitales medicinas y también atención. Doctor, ¿qué es lo que se debe hacer para cambiar este servicio que es tan fundamental, vital, el que puede evitar que se mueran las personas? Dijo aquella sabio, que loco no es aquel que hace locura. Loco es aquel que hace siempre lo mismo y espera tener un resultado diferente. Desde el año de 1967, el 16 de junio exactamente, el Ministerio de Salud Pública fue creado en este país. Antes era subsecretaría de otro ministerio de Inclusión Social. Se creó. Tenemos 55 años de ministerio y la misma política de salud es igual. Por todos los hospitales
Han pasado 5.000, 6.000 grandes hombres, los llamo artistas, dirigiendo esos hospitales. Como dicen el dicho, escoba nueva barre bien 2 meses y luego el hospital vuelve a hacer lo mismo, un antro, un foco de corrupción. De pronto llegaron personas con buenas intenciones y con conocimientos, pero se encontraron que es el Estado, que es el sistema. El sistema, así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa, señores? No podemos seguir en lo mismo. Escuchamos la misma cantaleta del ministro, de todas las autoridades. Vamos a repotenciar los hospitales, periodo tras periodo, cambio tras cambio, la misma cosa. Y seguimos dándole, dale. Señores, tenemos que cambiar el sistema. ¿Qué es lo que yo propongo? Que es lo que toda la vida yo he creído. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, si nosotros queremos esperar que el Estado nos dé, no podemos lograr ni una cédula. Aun cuando diga la Constitución que tiene que haber un incremento en el presupuesto del Estado para la salud año tras año, a pesar de eso, los resultados son nefastos. Los resultados son nefastos. Señores, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, doctor? Escuchamos lo peor, Fernando, y me va a disculpar este término porque sí me da asco. Y si no podemos las personas permanecer impávidas todavía, y es lo que me motiva a hablar. Fulanito tal de tal partido quiere tal hospital. ¿Qué es lo que está diciendo? Por favor. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que él va a hacer mitines políticos con tantos dólares? Y esos dólares, 500, 600 dólares, cuando simultáneamente, por falta de un medicamento de 15 dólares, se está muriendo alguien en un hospital. Porque ahí está la plata. No podemos permanecer. El reparto de los hospitales. Y hasta ahora no se ha aclarado en el gobierno anterior del señor Lenín Moreno qué es lo que sucedió con esta entrega de los hospitales. Perdóneme, en las entregas de los hospitales, y se lo dicen tan campantes, sin ningún asco, ningún aspaviento, y cosas que son realmente, si nos ponemos a pensar un poquitito del sufrimiento de la gente que tiene el hospital, no. Tenemos otros hospitales maravillosos. Pongo un ejemplo muy sencillo, la clínica Guayaquil, que atiende gente del Ministerio de Salud Pública. Esas personas están contentas porque ahí hay calidad, ahí hay servicios, ahí no le falta nada. Y van tranquilamente, y a veces los he visto que esperan horas. Y si usted se para a cualquiera de esas personas que está esperando horas, le dice, en este momento te doy un pase al hospital tal, y dice, no, déjeme aquí que a mí no me toca. ¿Por qué? Porque el servicio en la parte privada es diferente. Entonces, ¿cómo se arranca el Estado del servicio de la salud pública? Primera cosa, tenemos una cosa que fue creada, y realmente fue creada en el gobierno de Rafael Correa en el año 2010, el Tarifario Nacional de Salud, que rige para todos los prestadores de red de salud del país, Ministerio de Salud Pública, Instituto de Seguridad Social, ISFA, ISPOL. Todos los prestadores de salud tienen que guiarse por ese tarifario y la red privada de salud. Segundo, tenemos que mantener el primer principio, que la salud tenemos derecho todos. La salud curativa tiene que mantener el principio de gratuidad a las personas del Ministerio de Salud Pública y a las personas del IES o ISPOL o ISPOL o IFA. Entonces, ese principio de gratuidad y basándose en el tarifario nacional, señores, la red privada, déjenlo que se haga cargo del sistema de salud curativa. Privado contra público, ¿cuál es mejor? Decidan ustedes. Podemos concesionar los hospitales, ya han invertido el gobierno, nosotros hemos invertido una cantidad de dinero, ojo, con respeto a los que les toquen, no sé quiénes firmaron, con exceso, porque lo sabemos todo. Y las personas que asuman la concesión de dicho hospital, trabajando a base y cobrando al Estado, al Ministerio, al ISPOL, trabajando a base de el tarifario, tienen que pagar esa concesión y ellos cobrar al Ministerio por hecho, por acción bien hecha. ¿Por qué? Porque haciendo una apertura, es decir, el señor Fernando Aguayo, su médico es fulanito de tal en la clínica Alcíbar, yo quiero atenderme en la clínica Alcíbar, yo he aportado el Seguro Social 20, 25 años, no sé, y quiero que me atiendan a través del Instituto de Seguridad Social. Perfecto, lo atienden.
y la factura se va al Instituto de Seguridad Social. Afiliado del Seguro Social, Así pero es. atendido por una clínica privada. Así es, con concesión. No, es que mi médico ahora está mi médico está ahora en el hospital de Los Ceibos, está concesionado a tal red de salud y yo voy allá a buscar a mi médico, voy a buscar a mi hospital. ¿Por qué? Porque yo vivo aquí al lado y quiero que me atiendan aquí. Entonces, las personas que manejan ese hospital tendrán que procurar por su bienestar económico o su supervivencia dentro del medio, atender bien para obtener mayor cantidad de pacientes y poder servir más y mejor. Vamos a hacer una pausa comercial. Al retornar, vamos a precisar más acerca de esta propuesta que hace el doctor Edgar Lama. Esto es, que la salud sea manejada por el ámbito privado, por supuesto, con tarifarios y costos absolutamente reales, que esto pueda manejar a través de una concesión, un hospital privado, por supuesto, y que ya no sea el Seguro Social ni los hospitales del ministerio los que generen este servicio, que es muy malo. Vamos a la pausa, retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. La alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, 10º y 9º año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3219, CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Nuestra audiencia debe estar expectante en virtud de que le voy a pedir al doctor que nos precise. Esto significa que incluso la persona que tiene mucha confianza en un médico, usted puede pedir, si es afiliado al Seguro Social o un ciudadano que simplemente se atendía en los hospitales del gobierno, dice, quiero ir a esa clínica en donde está mi doctor. Así es que tenemos que abrir a la competencia. ¿Qué es lo que va a lograr esto? Que los médicos sean mejores. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener más clientela, ¿qué es lo que voy a lograr? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que atender mejor, tengo que atender con mejor calidad. Tengo que atender con mejor calidez a mis pacientes porque el paciente mismo dice, vamos donde mi médico, vamos donde fulanito, vamos donde sutanito. Va a haber competencia entre las clínicas o entre los hospitales privados. Los hospitales privados, ¿para qué? Para que las personas polaricen su atención hacia allá. Entonces, la primera cosa, ¿qué tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública? Ninguna entidad privada ni pública importante puede dar el servicio de salud comunitaria, solo el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque ellos saben qué es lo que pasa en el Napo o viceversa, nadie sabe qué es lo que pasa en Galápagos, porque tienen información. Ellos tienen que seguir dando la salud epidemiológica, brotes de epidemiología, tienen que conseguir reportes, etcétera, para poder hacer cercos infecciosos, epidemiológicos, etcétera, evitar viruela del mono, COVID, etcétera. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Sobre todo, otros dos procesos muy importantes, para lo cual se descarga mucho la carga económica, que es la salud curativa, y pueden dedicarse a mantener una acreditación importante. Es decir, usted tiene un hospital que tiene tales galenos, sus credenciales de cirujano cardíaco, de cirujano plástico, evitamos ya las clinicuchas estas, ¿cómo se llama? Sus credenciales de anestesiólogo de primero, segundo, tercer nivel, etcétera. Garantizamos las especialidades y que sean atendidos con los mejores médicos. Claro. Ahora bien. Y licenciamiento. Es decir, el hospital tiene que licenciarse, que puede atender tales niveles, de acuerdo a sus protocolos que tienen que ser reservados por el ministerio. Y luego hacer una auditoría prolija de cada uno de los procesos que en ese hospital se hacen.
Un ente regulador tiene que haber sobre el concesionario, si es a través de concesiones. Tampoco es que estamos diciendo que los hospitales hagan lo que quieran. No, va a haber un ente regulador que no va a obstruir, simplemente va a estar observando. Van a haber entonces... Y amonestando y dando sanciones. Claro. Es que es importante. Van a haber medicinas para los pacientes y va a haber buena atención. La medicina la da el hospital, de acuerdo a los tarifarios y a los protocolos que tiene el Ministerio de Salud Pública, de genéricos, etcétera. Y esas medicinas tienen que estar, ¿por qué? Porque si no, el paciente no regresa. Y un paciente que está incontento, vea, señores, ¿qué es lo que revienta realmente? Los señores comunicadores sociales, ¿a través de qué? De los medios de comunicación y sobre todo los medios electrónicos de tipo de chats, etcétera. Ustedes son los que logran que las personas tengan un voto, la persona de cualquiera tenga un voto y que pueda ser oído en la comunidad su queja. Y esas quejas serían importantísimas para que las entidades reguladoras, como son los ministerios, el Ministerio de Salud Pública, pueda poner sanciones a los sitios privados cuando la atención no es adecuada. Ahora se conoce que para comprar, por ejemplo, medicamentos tienen que pasar 6, 7 meses, cuando la gente necesita la medicina para sobrevivir, para evitar la muerte, a través del ámbito privado, en donde se sabe, ustedes compran en las clínicas los medicamentos que deben comprarlo y a tiempo. A tiempo, y muchas veces muchos hospitales privados, ojo, como hay un lapsus, y tiene que haber, y eso es normal, en el cual uno atiende al paciente, realiza la factura, envía a la entidad Ministerio de Salud Pública o IES para que sea auditada prolijamente, para que no haya errores de superávit ni abusos. Eso se demora aproximadamente 3 a 4 meses. Muchas veces las clínicas privadas pagan el medicamento que se usó 4 meses atrás, esperando recibir su cheque o su giro después de 4 meses, perdiendo una cantidad de dinero de forma financiera. Se entiende que debe todo funcionar con precisión, debe estar ensamblado absolutamente todo, para que no haya este problema de deudas para el sector privado de la atención de salud. Es muy importante una cosa, señores. No estamos hablando de una carretera. No estamos hablando, por último, de la represa esta de Sinoalco. Coca-Codo-Sinclair. Estamos hablando de una cosa básica. Es nuestra salud. Nuestros hijos, nuestros enfermos, nuestras personas con cáncer sufren, por Dios. Y si nosotros como seres humanos no nos ponemos de acuerdo con nuestros médicos, con nuestras autoridades de salud, por eso el Ministerio de Salud Pública tiene que estar fuera de la política. No puede entrar. Cuando la política entra en la salud, la muerte entra por la puerta. Doctor, no estamos hablando de fomentar un negocio para los privados. Estamos pensando en soluciones ante los angustiosos problemas que vive la ciudadanía paciente de diferentes enfermedades. Soluciones claras. Es decir, en este momento, ¿qué es lo que uno ve? ¿Quién es el que atiende al paciente? El médico. ¿A quién lo meten preso en un caso de mala práctica? Dios no quiera. Al médico. ¿Y qué resulta? Que es un proletario asalariado, porque el que se lleva el dinero es el que firma el contrato de tal medicina. Entonces, en el circo, por decir un ejemplo o haciendo una analogía, en el circo de la salud, el artista, el domador, el payaso, el trapecista que arriesga su vida, no es el que cobra, el que se lleva el dinero es el que vende los boletos. Entonces, no puede ser así. En una palabra, ¿depende del gobierno un decreto ejecutivo y nada más? ¿Voluntad política? No conozco los caminos legales, conozco la propuesta. Se puede lograr con un poquito de voluntad y un poquito de amor a la ciudadanía, y sobre todo que nosotros podamos manejar nuestras ideas. Ojo, hoy día leí una frase muy importante de Carl Gustav Jung, discípulo, dicen algunos, de Freud, creador del análisis psicológico. Dice, es muy fácil, nadie quiere pensar, porque pensar es difícil. Criticar y juzgar es lo fácil. Entonces, estamos sometidos a eso. Claro está, debe haber un debate nacional, pero lo antes posible deben ser recibidas estas propuestas si de pronto va a cambiar esta situación dolorosa cuando vemos a ciudadanos que reiteran esto de que no les dan las medicinas y que para hacerse atender tienen que ir 3 y 4 veces hasta el hospital. Amigos, gracias por haber estado en la sintonía de Fernando Aguayo América. Recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.